Sean todos bienvenidos a la Iglesia Bíblica Emanuel. Y Laureano me robaba las palabras cuando estábamos cantando. Elio hizo unos comentarios acerca del canto. Y el mensaje de hoy termina con unas palabras que yo las relacioné con el canto que estábamos cantando acerca de ese lugar precioso. Y esto es solamente providencialmente. El último versículo que vamos a leer termina de donde sale el título del mensaje para el día de hoy, que es la justicia que demanda el reino de Jesucristo. Y termina el versículo 20 diciendo que hay una justicia que es contraria a la justicia del reino. Y que cualquier persona que no viva la demanda de la justicia del reino o la justicia que Cristo espera de nosotros, dice que no entrará en el reino de los cielos. Otra manera de decir eso es aquel que no vive la justicia que demanda el reino está condenado al infierno. Si no entra al reino de los cielos, se le está ofreciendo el infierno. Es como decir, si tú ves a una persona con un gran dolor y no le das medicina para el dolor, le estás diciendo, quédate con tu dolor. Y meditaba en esta palabra y en el canto que estábamos cantando. Nosotros cantamos que queremos estar en aquel lugar perfecto y precioso, en la presencia de Dios, donde no habrá más llanto, más tribulación. Ese es el objetivo del por qué Dios nos ha redimido, porque quiere que estemos en una comunión eterna con Él. No solamente es el hecho de reunirnos los domingos o los viernes, o de que yo viva una vida moral. Eso es parte de lo que somos como iglesia y que hemos visto a través de los mensajes de las bienaventuranzas, que nuestra manera de vivir es un testimonio y que va a causar conflicto, pero que eso es lo que nosotros somos y no debemos de ignorar de que nuestra vida es una vida real en el reino de los cielos. Los ciudadanos del rey son ahora, como lo describe las bienaventuranzas. Y ahora, no solamente somos de esa forma para nuestro beneficio. La palabra nos enseñó en el domingo pasado que nosotros somos la sal del mundo. Tenemos que estar en el mundo, en medio del mundo, dándole sabor, dándole pureza, dándole, salvándolos, preservándolos. Y al mismo tiempo somos luz. Tenemos que estar en el mundo, no para contaminarnos del mundo, pero es necesario estar entre ellos. Una equivocación sería decir, yo soy cristiano y soy tan justo porque Dios me ha hecho justo que no tengo nada que ver con los incrédulos. ¿De qué manera vamos a poder compartir el evangelio? El problema no es estar entre ellos, el problema es estar dentro de ellos y no ser sal ni luz en medio de ellos. Compartir lo que ellos hacen. Pensar como ellos piensan, más aún gozarnos de las cosas que ellos gozan. Pero Jesús dice, ustedes son de esta forma y nos da las características del cristiano, o sea, aquello que los describe, aquello que nos dice cómo son los cristianos. Y ahora le dice, ustedes tienen esta función, ustedes son sal y luz de este mundo. El fin es que cuando nos vean siendo la sal y la luz de este mundo, glorifiquen a nuestro Padre.
que está en los cielos. Jesús no dijo para que glorifiquen a mi Padre o a Dios. Él dijo para que glorifiquen a vuestro Padre. Lo hizo propio y personal. Porque aquellos que son redimidos tienen un Padre verdaderamente. Ese es Dios. Y en los versículos de hoy vamos a ver del versículo 17 al 20, 4 temas tan importantes que encontramos ahí con respecto a la importancia de la ley, el poder y la perfección de la ley de Dios, la enseñanza de la ley y el cuidado que debemos de tener en la forma en la que enseñamos la palabra de Dios. Y por supuesto, el último tema que encontramos ahí en el versículo 20 es el resultado de vivir una vida que emana de un conocimiento alto de la palabra de Dios. En realidad, del versículo 17 de Mateo 5 al 48 encontramos 2 temas bien importantes. Jesucristo está confirmando la ley y dándole el lugar que Él sabe cómo dárselo, y también encontramos la interpretación de la ley. Para este tiempo, cuando Jesucristo dijo estas palabras, no existía el Nuevo Testamento. Él se refería a la ley. Los judíos equivocadamente habían dado ciertos grados de importancia a la ley de Dios, considerando algunos más importantes que otros, y por lo tanto el resultado era quebrantarlos convenientemente. Por eso que el final del versículo 20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no supera la justicia de los escribas y fariseos, los expertos de la ley, no entraréis en el reino de los cielos. Ahí está haciendo una comparación. Si tu justicia, cristiano, que te he dicho cómo eres y cómo debes de vivir, de sal el mundo, si tu justicia no es mucho más abundante, esa palabra esa palabra supera, es una palabra en el original polus, que es la palabra donde viene muchos, ha habido la palabra politeísmo, que dice la creencia de muchos dioses. Esa palabra viene de ahí, y esta palabra en el versículo 20 dice que si nuestra justicia no supera o es mucho más numérica o es mucho más abundante, sería la palabra correcta, que la de los escribas y los fariseos, no entraremos en el reino de los cielos, o no entrarán en el reino de los cielos. Los judíos equivocadamente habían llegado a la conclusión de preferir qué era lo que ellos consideraban más importante de la ley de Dios y qué no, y en el proceso quebrantaban la ley de Dios y enseñaban a otros y los inducían a este error. Pero Jesucristo hace 4 cosas acá en el versículo 17. Él exalta y da la preeminencia de la ley. Él dice en el versículo 18 y nos da a entender que la ley es poderosa y es perfecta. En el versículo 19 hace la advertencia a aquellos que toman ligeramente y que reducen la ley de Dios, la palabra de Dios, a cosas que no intentó, porque serán llamados pequeños en el reino de los cielos. El resultado de una vida que emana de un entendimiento correcto de la ley de Dios.
Jesucristo después, escuche, después de decirle a los discípulos, ustedes son esto y ahora vivan de esta manera en medio del mundo, y de repente les dice en el verso 17, y no penséis que he venido para abolir la ley de los profetas. Y añade otro negativo y dice, no he venido para abolir, sino para cumplir. Cosas importantes. Jesucristo les está diciendo, cuando le menciona la ley y los profetas, a lo que él se está refiriendo es a los escritos totales y completos del Antiguo Testamento, la Torah y los profetas. La Torah, los 5 primeros libros de la ley, que eran los escritos sagrados de los judíos, y muchos judíos acusaban a Jesús, y quizás los discípulos estaban recibiendo esta información y escuchaban y veían lo que la cultura o el mundo religioso decía: Jesucristo quebranta el día de reposo. Jesucristo viene y les dice: no penséis, una manera de traducir eso mejor, de acuerdo a cómo entendemos la frase originalmente. Les está diciendo: ni siquiera se les vaya a ocurrir pensar que yo he venido para destruir, abolir. ¿Sabe que esa palabra abolir se usaba en esos tiempos, en el original, para derrumbar paredes? Y él les está dando esa imagen. No piensen ustedes que yo he venido a destruir la ley de Dios. Yo no he venido para hacer eso, yo he venido para cumplir. Y Jesucristo cumplió la ley. Dos facetas en las que podemos ver eso es que Jesucristo, de una manera, siendo Dios y perfecto, él cumplió todos los requerimientos de la ley en esa manera. En él no hubo pecado. Él no fue un hombre ordinario. Él es el creador de los cielos y la tierra, el que ha existido desde la eternidad. Él es la segunda persona de la Trinidad. Él es santo, santo, santo. Y él dice: yo he venido a cumplir. La palabra ahí es plero en el original, que da la idea de llevar algo a una plenitud, algo que se está cumpliendo y se está llenando, y llevarlo a su fin. Jesucristo ciertamente fue el único hombre que ha caminado sobre la faz de la tierra, que ha podido vencer la tentación completamente y vencer, cumpliendo las demandas de la ley que llevan a la humanidad a la condenación. Y otro aspecto de Jesús cumpliendo la ley es que la ley hablaba y habla de Jesucristo en los profetas, que él había de venir. Entonces Jesucristo vino y él dice: yo no he venido para abolir, sino yo he venido, otra vez la palabra venido, para cumplir. Interesantemente, dicen los comentarios que Jesucristo nunca usó la palabra más que solamente una vez para decir: yo nací. Y cuando lo hizo delante de un pagano, Poncio Pilato, porque él no entendería lo que era la promesa del Mesías que había de venir, el eterno, el perfecto. Y él dice a los discípulos: yo no he venido. Ellos entendían que él había venido como el Mesías prometido.
aunque su reino es totalmente diferente a como los judíos lo esperaban, él dijo, yo no invalido la ley. Es más bien, él dice, yo vengo a ratificar, a cumplir la ley y en eso darle un valor de importancia, diciendo la palabra de Dios, la ley, no es quebrantable. Él no vino a quebrarla, él vino a cumplirla. El viernes pasado aprendíamos en la primera doctrina acerca de la autoridad de la Escritura y la importancia que eso significa para la vida de cada cristiano. Ningún cristiano podrá tener una vida fructífera en la fe a menos que crea en la autoridad de las Escrituras. Jesucristo dijo, yo creo en la autoridad de las Escrituras y yo no he venido a quebrantarla. Cuanto más, no todo cristiano debe de detenerse y pensar que es un gran peligro el quebrantar la palabra de Dios, el tomarla por menos. Jesucristo hace un contraste al final del versículo 20 una comparación y dice, a menos de que su justicia, que emana de un entendimiento correcto de la ley de Dios, sea la correcta, ustedes no entrarán al reino de los cielos. Pero él dice, hay quienes no cumplen la justicia como debe de ser y se supone que deberían de cumplirla. Él usa escribas y fariseos. Creo que si no lo menciona ahí es necesario ir a ver quiénes eran estos o cómo los atendió Jesús. Si usted puede ir conmigo, Mateo 23, en uno de los encuentros de Jesús con los fariseos. Dios dice, si nuestra justicia, a sus discípulos les dice, si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, es necesario que entendamos con qué está comparando a sus discípulos y la justicia de sus discípulos. Y esto nos da un cuadro de lo que era no vivir la justicia que demanda el reino. Se lo repito una vez más. Lo que vamos a leer es un cuadro perfecto de la Biblia, un ejemplo que nos da lo que era no vivir la justicia que demanda el reino. El versículo 13, 26, vamos a leer, decía la palabra del Señor. Pero hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Una sanción fuerte y les dice, hipócritas, con sus acciones ustedes cierran el reino de los cielos. Y se recuerda que los cristianos, los que viven bajo la voluntad de Dios, no cierran el reino de Dios a los pecadores, sino lo abren a través de ser sal y luz de este mundo. 14, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacéis oraciones. Pero por eso recibiréis condenación, porque no están viviendo la justicia, no están representando el reino de Dios como deberían de estarlo representando. No podían. El entendimiento de los fariseos era un entendimiento corto. Ellos habían creado un sistema de la Torah, una tradición oral, la cual habían exaltado más, en la cual ellos encontraban excusas para violentar y quebrantar la palabra de Dios. Jesús les dice, por eso recibiréis mayor condenación. Versículo 15, ay de vosotros, fariseos, hipócritas. Otra vez, escuche, y esto qué terrible, porque corréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, o sea, alguien que convertimos a la fe,
Y cuando llegás a convertirlo o a hacerlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Hipócrita, fariseo, que dices vivir la justicia, pero no la justicia que demanda el reino de Dios. Vas por ahí haciendo creyentes, prosélitos, convirtiéndolos, pero cuando los conviertes, lo haces 2 veces hijo del infierno, igual que vosotros. Qué tremendo. El versículo 19 nos habla que aquellos que enseñan a quebrantar lo más pequeño de la ley de Dios serán llamados pequeños. Y eso es juicio. Eso no quiere decir que nada más le van a decir, si tú eres un pequeñito aquí en el reino. No, le está hablando de que no entrará. Quisiera irme verso por verso, pero no puedo explicarlo todo por tiempo, pero vamos a leerlo todo juntos para poder ver. Versículo 16, hay de vosotros ciegos que decís, no es nada que alguno jure por el templo. Versículo 17, insensatos y ciegos, ¿por qué? ¿Qué es más importante que el oro o el templo que lo santificó? Versículo 23 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, la 4ª vez que les dice, porque pagáis el diezmo y la menta y el eneldo del comino y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fidelidad. Cosas a las que habían fallado estos hombres y recibían la condenación y la reprensión de nuestro Señor Jesucristo. Y si nos damos cuenta, son las cosas que describen a los cristianos, a los reinos del cielo, a los ciudadanos del reino del cielo. Él termina diciendo en el verso 23, y estas cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas otras. Es la realidad del corazón religioso, que puede pensar, que puede pisotear la justicia y la misericordia y la fidelidad a Dios en nombre de cualquier otra creencia que crea que es más importante. Versículo 25 encontramos el quinto hipócrita, donde dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de desenfreno. 26, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y de la plata, para que lo de afuera también quede limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, 6ª vez, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de muertos y de toda inmundicia. Y podemos terminar leyendo todo esto, y vamos a leer el versículo 36, y les dice, serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparéis el juicio del infierno? ¿Se dan cuenta? El no vivir la demanda o la justicia que demanda el reino de este rey implica una condenación al infierno. Y esto era lo que estos hombres eran y que se atrevían a acusar a Jesús. Quebrantó el día de reposo. Habla por demonios. Y Jesucristo, previendo todo esto en su sabiduría y preconocimiento, conociendo el corazón de cada hombre, guarda el corazón de sus discípulos y les dice, ni siquiera se les ocurra que yo he venido para abolir, destruir, derrumbar la ley de los profetas o de todos la autoridad de Dios. No he venido para abolir, sino he venido para llevarlo a una plenitud, para cumplir. Jesucristo exaltó la palabra, la ley,
Y es un ejemplo que debemos de tomar nosotros. Dicho sea de paso, hay algunos cristianos que piensan que no es necesario leer el Antiguo Testamento, porque es el antiguo pacto. Jesucristo no hizo eso. Jesucristo dijo, yo no he venido para abolir, yo he venido para cumplir, dándole el valor, dándole la preeminencia. No habrá, una vez más, amados hermanos, una vida que tenga un fruto espiritual adecuado, a menos que tenga en mente un valor exaltado de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Jesucristo sigue dando en el versículo 18 y con una fuerza les dice, porque en verdad os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Interesantemente, esa palabra, porque en verdad, Jesucristo está explicando y ahora está a punto de enseñarle a sus discípulos el poder y la perfección de la palabra, que no pasará nada. Escucha, en este mundo puede dejar de existir el universo, el cielo y la tierra pueden pasar, pero la palabra de Dios se cumplirá. En otras palabras, le está diciendo, ¿ven todo lo que existe? El cielo y la tierra, y eso era un hebraísmo muy conocido entre los judíos. Eran considerados como los dos grandes testigos de Dios cuando Dios hablaba. Él les dice, porque en verdad, esa palabra verdad en el original es amén. Y cuando se pronuncia un amén de la boca de Jesús, siempre viene primero. Nosotros estamos acostumbrados a decir, Señor, te pido por el hermano para que tenga un buen viaje, y cerramos con un amén. Jesucristo empezaba siempre con un amén, amén, de cierto, te digo. Y lo que quería decir, lo que voy a decir ahora es de suma importancia. Pongan atención, porque esto es ciertísimo, verdadero, y no habrá nada que lo quebrante. Y él dice, porque de verdad os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá ni una letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. En hebreo, la letra más pequeña era una yora, que le decían, y en griego era un ayora, que era un renglón, pero en hebreo era una coma, que no tenía otro propósito más que separar palabras. Y Jesucristo dice que esa tilde, esa coma, aunque su propósito es nada más que separar palabras, aún eso es de suma importancia para él y para Dios, y que nada se quebrantará, ni siquiera una tilde. Es más posible, aquí hay muchas posibilidades, aquí no está hablando de que sucederá, pero está diciendo Jesús, es más posible que el cielo y la tierra sean destruidos, pero ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley se destruirá hasta que se cumpla completamente. El poder y la autoridad de la ley de Dios, y para nosotros los cristianos, que ahora incluye el Nuevo Testamento con la misma autoridad, como bien nos lo presentaba nuestro hermano Laureano en la clase. Esa palabra perderá en el versículo 18. Y la palabra, vamos a leerlo, en verdad os digo que hasta que pase, palabra número 1, palabra pase, el cielo y la tierra, no se perderá, palabra número 2, perderá,
pase y perderá es la misma palabra, pero se traduce diferente en este mismo versículo. Pero esa palabra tiene el significado o el sentido de hacer algo que esté fuera de uso, que deje de existir y que pasará y dejará de ser. Una manera de describirla mejor es fallecerá o morirá. Y Jesucristo le está diciendo a los discípulos, en verdad os digo que aunque el cielo y la tierra mueran, la letra más pequeña de la ley de Dios no morirá. Y en esto era una gran reprensión a los judíos que con su vida pecaminosa y religiosa pretendían estar viviendo la justicia de Dios, pero Él les dice, ustedes no viven la justicia del reino, ustedes quebrantan la justicia del reino. ¿Cuánto tenemos que aprender nosotros? De tener ese conocimiento hermoso y precioso que nos lleve a una exaltación de la ley de Dios, de su palabra, para poder someternos a ella y obedecerla como el supremo ejemplo de Cristo Jesús, que aún siendo hijo de Dios, no pisoteó la ley, no quebrantó la ley, sino que la cumplió. El versículo 19 viene una advertencia y no lo podemos decir de otra manera porque viene cualquiera entonces, pues, entendiendo que yo el rey he venido para cumplir la palabra, no para quebrantar la palabra, y que esta palabra es el poder de Dios que se sostendrá perfectamente y no será quebrantado. Puede caer el universo entero, puede caer toda la tierra, pueden caer todos los seres que existen, pero la palabra se cumplirá y no dejará de cumplirse hasta lo más pequeño. Entonces dice, pues en el versículo 19, a cualquiera que anule, que tome por menos, que menosprecie, que mueva y que justifique, interprete de otra forma la ley y la quebrante, aún así sea uno de los pequeños mandamientos y órdenes prescritos en la ley, aunque sea el más pequeño que quebrante y así enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Wow. El cuadro que vimos de los fariseos, escribas y fariseos, hombres que recorrían, según Jesús, el mundo entero para ser un prosélito y para enseñarle una vida que no era de acuerdo a las demandas del reino. No importa, no hay parte de la palabra de Dios que sea de menos importancia y otras que sean de más importancia. Para los hijos de Dios, la palabra de Dios es la palabra de Dios con autoridad. Es la única regla infalible de lo que creemos. Y no debemos de poner a hombres, profetas, pastores, maestros, sistemas, tradiciones por encima de la palabra de Dios. Hermano, en esto quisiera expandir un poco porque vivimos en tiempos en donde los corazones de los hombres están tan entretenidos con tanto conocimiento que hay, que en el proceso, como los escribas y los fariseos, que pretendían hablar de Dios y por Dios y ser maestros, pero les dice ciegos, guías de ciegos.
que nosotros lleguemos a quebrantar la palabra de Dios, la ley de Dios, sus mandamientos, porque estamos imponiendo cualquier otra cosa que es ajena a la palabra de Dios. Hay algo que debemos de entender, es que la palabra de Dios es la que dictamina lo que yo debo de creer, y no solamente lo que yo debo de creer, pero con el propósito de que yo pueda vivir. Es vivir la vida cristiana. Jesucristo aquí estaba representando la religión, la tradición, era un rechazo al legalismo tradicional, fariseo, a la arrogancia espiritual. Era un rechazo y una sanción al dogmatismo sectario. Ahora nosotros estamos del otro lado de la moneda. Imagínense que Jesús viniera el día de hoy y viera lo que sucede en medio de nosotros, las tantas violaciones a la palabra de Dios por razones egoístas, por haber levantado tradiciones más que la palabra de Dios, por haber levantado mi entendimiento personal. Aún eso puede ser un tropiezo de lo que la palabra de Dios dice. Quizás Jesucristo no nos podría decir estas palabras: no penséis que he venido a abolir la ley de los profetas, sino quizás Él nos diría: ¿cómo fue que pensaste que vine para interpretar la ley y la palabra de Dios de esa manera? Estoy seguro que en la mayoría del cristianismo sería un rechazo fuerte al legalismo, a la imposición de la tradición, a la imposición de la denominación, a la imposición de los movimientos, a la imposición de la carnalidad o de la emoción antes que la palabra de Dios. Sería una reprensión muy grande a la arrogancia espiritual que existe en medio de nosotros hoy en día. Estas palabras nos aplican hoy en día y debemos de tener cuidado a esta advertencia de Jesús en el versículo 19, donde dice que no importa cuál sea la violación a la palabra de Dios, aún así sea la más pequeña. Quien quiera que así lo haga y enseñe a otros, será considerado pequeño en el reino de los cielos. Hermano, yo no quiero que pienses enseñar a otros como a un grupo frente a ti, primeramente. Es importante que con genuinidad y honestidad y con una comunión con el Señor, tú tengas temor por lo que le enseñas a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos, a tus vecinos, a los que están cerca de ti. ¿Qué le enseñas? Hoy vivimos en un mundo muy pragmático y al mismo tiempo lleno de información. Y es casi no extraño estar en un lugar, en una iglesia en donde se predica la palabra de Dios, en donde no hayan mentes, interpretaciones diferentes y equivocadas a lo que dice la palabra de Dios. Nuestra vida y nuestro objetivo debe de ser que con toda sinceridad
con toda genuinidad y con el temor y con el conocimiento alto de la Escritura, nos acerquemos a la palabra de Dios para verdaderamente decirle a nuestra esposa, mira, esto es lo que enseña la palabra de Dios confiadamente. A mi hijo, mira, esto es lo que enseña la palabra de Dios. Y eso, claro, es una responsabilidad mucho más grande en el púlpito. Pero bien, el final del versículo 19 también nos dice que aquellos que guarden, esa palabra guarden quiere decir aquellos que cumplan o hagan. Es una palabra bien importante. No solamente que la guarden, como decir a guardar la Biblia en algún lugar, no. Que lo guarden es no solamente una observancia intelectual y abstracta, sino algo que nos mueve a practicar la palabra de Dios. Y está diciendo, la palabra en el original es poeo, que es hacer, ejecutar, cumplir, obrar. Que aquellos que hagan la palabra de Dios, que la vivan en otras palabras, y así lo enseñe, estos serán llamados grandes en el reino de los cielos. Y aquí viene la sanción completa para los religiosos. ¿Por qué? Les voy a explicar, amados discípulos, porque les digo que si vuestra justicia, directamente a ellos, no estaba hablando a los escribas y a los fariseos, a los judíos que no habían creído en él, sino les dice a ustedes que si vuestra justicia no es mucho más abundante que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Wow. O sea que el reino de Dios demanda una justicia. ¿Cuál es esa justicia? Una aclaración, no es una justicia de obras, ya eso ya pasamos. Sabemos que a los que le está hablando acá, no les está hablando para que sean salvos, la justificación que es por la fe en el Hijo de Dios. Ellos ya son justificados, pero lo que les está diciendo es de que si ellos verdaderamente son justificados, ellos deben de tener una justicia que supera a aquellos religiosos, que no solamente dicen de boca, que no solamente aprenden, pero que en cada una de sus consideraciones en la vida cristiana, en el hogar, en la iglesia y fuera de la iglesia, consideran que lo que están haciendo refleja una justicia que emana de una exaltación de la palabra de Dios, que conocemos que es poderosa y que nunca será quebrantada, y que tenemos el conocimiento que tenemos que enseñarla correctamente. Es una justicia de la vida práctica, que todo aquello que nosotros vivimos, que no viene de nosotros porque somos buenas personas, sino que la justicia que demanda el reino es una justicia que emana de creer en la ley de Dios y de vivir la ley de Dios. Esa es. Ahora, aquí solo nos falta contestar una pregunta. Si esa es la justicia que demanda el reino, ¿cómo es que yo puedo llegar a vivir esa justicia? Bueno, solamente por fe en el Hijo de Dios. Solamente por estar en aquel que cumple la ley hasta la última letra. Solamente con aquel que reconoce y que exalta la palabra a tal nivel que dice que el cielo y la tierra pasará, pero que la ley no pasará, no fallecerá, sino que se cumplirá.
No queremos estar en medio de aquellos que quebrantan la ley por A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Excusas hay un montón. Para los cristianos es una certeza de que no errarán aquí. Si son aquellos que viven las características de la bienaventuranza, si son aquellos que son sal y luz de este mundo, pueden estar seguros que están en aquel que cumple la ley perfectamente. Importante, la ley que demanda el reino es una justicia, que demanda el reino, es una justicia que solamente podemos vivir aquellos que han sido justificados por la fe en Jesús y que ahora están informados, exaltan, reconocen, aman y enseñan y viven la palabra de Dios. Voy a cerrar con esta cita de este comentarista. Dice: la pretensión de ser moralmente superior es una plaga común en la humanidad religiosa. Pero debemos de entender que ni la doctrina correcta ni las acciones religiosas pueden reemplazar la necesidad de una relación personal de arrepentimiento y fe verdadera. Porque esa será la única forma. Teniendo fe, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Escuche, como decíamos en nuestro estudio de la palabra de Dios, aprender la doctrina correcta no equivale correctamente a una vida piadosa. Y lo hemos visto en muchos casos, ¿verdad? No. Doctrina correcta con una fe que exalta a Dios y arrepentimiento nos lleva a tomar consideraciones en todo el espectro de lo que es la vida cristiana, porque con cada una de nuestras acciones representamos el reino de Dios en justicia o injusticia. La reputación de Cristo importa. La reputación de la palabra de Dios importa. Y qué contraste o qué demanda tan grande que dice que si nuestra vida no abunda, escuche, más que lo que el mundo religioso nos presenta, estamos excluidos igual que ellos. ¿Qué advertencia? Damos gracias al Señor. Gracias, Padre amado, por tu misericordia. Señor, tu palabra es perfecta, tu palabra es inquebrantable. Y vemos el supremo ejemplo, Señor, de la forma en que tu Hijo amado, Señor, delante de sus discípulos y delante del mundo religioso, exaltó y aclaró que no había venido para quebrantar tu ley o para violarla o para tirarla o desecharla. Y eso es algo de lo que nosotros debemos de aprender, Señor, y admirar y creer y practicar. Si decimos creer en Él, tenemos que hacer lo que Él hace. Y si Él dice que la ley no pasará, que la palabra de Dios no será quebrantada, aún se conmuevan todos los cimientos, Señor, de la tierra y del universo. Padre, te damos gracias, porque nos hablas de esta manera y nos haces entender, Señor, que no debemos de imponer nada por encima de tu palabra. Ni hombres, ni supuestos profetas, ni sueños, ni interpretaciones inadecuadas, ni tradiciones, Señor, sino que siempre debemos de exaltar tu palabra para asegurarnos que verdaderamente
la vida, Señor, que nosotros vivimos sea una vida, Señor, en justicia, que emana de la nueva naturaleza y de un conocimiento pleno de la palabra de Dios. Ayúdanos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos.